Hola, soy Víctor Rouco, investigador y docente en la Universidad Complutense de Madrid, y este vídeo va dirigido a los alumnos de la asignatura de Física de Materiales de la Universidad Internacional de La Rioja. En él voy a hablar sobre la superconductividad de una forma fenomenológica y sin entrar en detalles cuánticos. Voy a hablar sobre qué es y cuáles son algunas de las propiedades básicas, así como algunas de las aplicaciones más relevantes en las cuales encontramos este fenómeno. Como imagen de portada de este vídeo he escogido esta imagen en la cual aparecen varias capas de grafeno, en las cuales, si se rotan un cierto ángulo conocido como ángulo mágico, aparece el fenómeno de la superconductividad. Este hecho fue descubierto en 2018, así como algunas de sus propiedades de gran interés práctico. No obstante, y pese a que en este vídeo no nos vamos a centrar en este experimento, he querido utilizarlo para mostrar que la superconductividad es un fenómeno de gran relevancia en la física de la materia condensada y que, tras más de 100 años después de su descubrimiento, sigue siendo la motivación de excitantes investigaciones. La superconductividad fue descubierta en 1911 por Kamerlingh Onnes, poco después de conseguir licuar el helio a una temperatura de 4.2 Kelvin. Al medir la resistencia del mercurio en función de la temperatura para temperaturas ligeramente inferiores a esta, observó cómo de forma repentina la resistencia del mercurio se hacía cero. Pocos años después se observó que los superconductores tenían una segunda propiedad que lo harían únicos, y es el diamagnetismo perfecto. Esto es, que en presencia de un campo magnético externo, el superconductor genera unas supercorrientes tales que anulan en el interior de este el campo magnético externo, siendo por tanto nulo en su interior. Esto se conoce como efecto Meissner y es la base de la levitación magnética. Nótese, mediante el diagrama de fases que se presenta en la imagen, que el estado superconductor o estado Meissner solo se encuentra por debajo de una cierta temperatura y un cierto valor de campo magnéticos, conocidos como temperatura y campo magnético críticos. Por encima de estos, el material se encuentra en el estado normal. Estos son los superconductores de tipo 1 o superconductores convencionales. Existen otro tipo de superconductores que son los superconductores de tipo 2, en los cuales existe un estado mixto entre el estado Meissner y el normal. Para una temperatura por debajo de la temperatura crítica, existe un rango de campos magnéticos en el que el superconductor permite la entrada de campo magnético en su interior, pero eso sí, de forma cuantizada. Estos cuantos de flujo, en forma de líneas, son conocidos como vórtices y se caracterizan por, entre otros, poseer supercorrientes a su alrededor que permiten esta cuantización. El número o densidad de vórtices va a depender de la magnitud del campo magnético aplicado y estos pueden ser observados mediante diversas técnicas de visualización. Mencionar que todos los superconductores de alta temperatura crítica se empezaron a descubrir a partir de 1986 y son de tipo 2. En un superconductor de tipo 2 y en ausencia de campo magnético, los vórtices penetran en el superconductor de forma gradual y generando un gradiente. Este gradiente es proporcional a la densidad de corriente que aparece en el superconductor para apantallar el campo magnético externo, generando por tanto una magnetización negativa y recibe el nombre de densidad de corriente crítica. En función del campo magnético aplicado, el gradiente o supercorrientes o vórtices estará presente en una mayor o menor superficie del superconductor. Para un valor de campo dado, conocido como H estrella, el campo magnético alcanzará la totalidad de la superficie del superconductor y en un modelo de cilindro infinito la magnetización saturará y se hará constante. Si tras haber alcanzado un cierto valor máximo de campo magnético, este se invierte, el gradiente de supercorrientes y o vórtices se invertirá también. Se pueden conseguir, por tanto, diferentes perfiles únicos de campo magnético en función de la historia magnética. Estos perfiles se han observado en muestras cuadradas mediante dicroísmo circular al medir la magnetización de un material ferromagnético situado sobre un material superconductor de alta temperatura crítica. Este superconductor fue el IVACO y es uno de los superconductores más utilizados, puesto que es el que presenta el rango de operabilidad superconductora más alto. Esto significa que aunque no sea el material que posee la temperatura crítica más alta, sí que es el que posee una línea de irreversibilidad más alta. Esta línea de reversibilidad es una línea que dentro del estado mixto separa lo que se conoce como estado de vórtice sólido del estado de vórtice líquido. En el primero de ellos obtenemos de forma efectiva el fenómeno de la superconductividad, es decir,
somos capaces de aplicar una corriente eléctrica en nuestro material sin disipar energía. En el segundo, pese a que la superconductividad por definición está presente, observamos disipación en presencia de corriente eléctrica. Esto se produce debido a que las agitaciones térmicas mueven los vórtices y este movimiento genera disipación. Es por tanto crucial inmovilizar estos vórtices con la finalidad de aumentar la línea de irreversibilidad. Para ello se utiliza la nanoestructuración del material, donde mediante la introducción de defectos ad hoc o fases secundarias no superconductoras se producen posiciones locales donde la superconductividad está deprimida y son por tanto situaciones de anclaje de vórtices. Por otro lado, nótese que la presencia de un campo magnético y de una corriente eléctrica va a generar una fuerza de Lorentz tal que va a querer mover el vórtice y por tanto disipar energía. La presencia de defectos va a permitir, de nuevo, anclar los vórtices y conseguir densidades de corriente sin disipación o densidades de corriente crítica mucho mayores. Nótese, por tanto, que un superconductor ha de tener defectos para ser capaz de introducir una corriente eléctrica sin disipación. Sabiendo por tanto que el IVACUO es el material superconductor con mayor rango de operación, conviene conocer cómo es su estructura cristalina. Este material posee una estructura de triple perovskita donde podemos encontrar los planos de cobre-oxígeno que son en los cuales se produce la superconductividad. Por tanto, la superconductividad se produce principalmente a lo largo de los planos AB. Como dato, mencionar que pese a esta anisotropía, el carácter metálico de las cadenas de cobre-oxígeno situadas entre los planos hacen que dentro de los superconductores cerámicos el IVACUO sea de los menos anisotrópicos y donde se observan vórtices de tipo 3D o tridimensionales como los mencionados esquemáticamente a lo largo del vídeo. Dada esta anisotropía y carácter planar, es necesario que la corriente eléctrica se aplique en esta dirección AB mencionada. Es por ello que la creación de cables superconductores ha de ser en forma de cinta. Es decir, no hemos de entender un cable superconductor como un cable de cobre convencional, sino que es más bien una cinta donde los planos de cobre-oxígeno o los planos superconductores se encuentran paralelos a la superficie de esta. No olvidar que dado que la superconductividad aparece a temperaturas muy por debajo de la temperatura ambiente, 92 Kelvin en el caso del IVACUO, es necesario que este cable esté refrigerado por nitrógeno líquido, el cual se encuentra a 77 Kelvin y por tanto el cable se parece más a una tubería que a un cable convencional y o de alta tensión. Por último, quisiera mencionar una propiedad de los superconductores y no mencionada hasta el momento, que es la cuantización del flujo magnético en anillos superconductores. En 1961 se descubrió que si se tenía un superconductor en forma cilíndrica o de anillo, el flujo magnético, campo magnético por superficie, en su interior estaría cuantizado. Esto es, que el flujo magnético sería 1, 2 o 3 veces el cuanto del flujo conocido y cuantizado como phi sub 0. Si este anillo lo cortamos en dos y generamos por tanto dos uniones túnel superconductoras, conocidas como uniones Josephson, el voltaje que mediríamos oscilaría en función del flujo magnético o, lo que es lo mismo, en función del campo magnético aplicado, puesto que la superficie es constante. El dispositivo con esta geometría de anillo con dos uniones Josephson se conoce como SQUID por sus siglas en inglés Superconducting Quantum Interference Device, y es el dispositivo que actualmente se utiliza para medir las menores señales magnéticas. Teniendo en cuenta las diferentes propiedades de los superconductores brevemente mencionadas, los podemos encontrar en diversas aplicaciones. Algunas de ellas son los limitadores de corrientes, los cuales utilizan el hecho de que al haber un exceso de corriente puntual mayor al valor crítico de la corriente del superconductor, el superconductor se vuelve resistivo, se calienta y limita el paso de ésta. Tras haber pasado el pico de corriente, el superconductor se enfría de nuevo y vuelve a permitir el paso de corriente en forma de supercorrientes. Otras dos aplicaciones directamente relacionadas con la capacidad de poder aplicar altas densidades de corrientes es la posibilidad de generar campos magnéticos, los cuales nos permiten realizar resonancias magnéticas e incluso hacer levitar trenes de manera
que pueden alcanzar altas velocidades sin presentar rozamiento en las vías. Esto es debido a que las altas densidades de corriente generan altos campos magnéticos. Por último, y tal y como acabo de comentar en la diapositiva anterior, los superconductores los podemos utilizar para medir señales magnéticas ultra pequeñas como son las generadas en nuestro cuerpo y poder así detectar cualquier anomalía cerebral, entre otras. Para finalizar, quiero mencionar que la superconductividad ha sido el tema que más premios Nobel ha aportado a lo largo de la historia, y como he mencionado, sigue siendo, tras más de 100 años después de su descubrimiento, un tema de gran interés. Uno de los temas actuales en los que más protagonismo está teniendo la superconductividad es la computación cuántica. Esta, junto con la computación neuromórfica, pretende solventar el problema actual de la arquitectura de computación de von Neumann, donde procesador y memoria están físicamente separados. Las posibilidades cuánticas de la superconductividad hacen que grandes cálculos y procesamiento de información se puedan realizar de forma más rápida y eficaz, y para ello, obviamente, es necesario el uso de bajas temperaturas. En esta imagen, y por mera curiosidad, os muestro la forma que tiene un ordenador cuántico, el cual dispone de esta estructura compleja con la finalidad de poder medir señales eléctricas con el menor ruido posible, así como a temperaturas cercanas al cero absoluto. Con todo esto, gracias por vuestra visualización y hasta el próximo vídeo.